Dios, te damos tantas gracias porque nos das la libertad de poder exaltar, bendecir tu nombre, Señor, sabiendo que tú solo eres el único que merece toda honra, toda gloria. Espíritu Santo, ven y muévete con libertad en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestro corazón. Háblanos, Padre, venimos sedientos, hambrientos de tu palabra. Necesitamos palabra tuya, no palabra de hombre. Espíritu Santo, muévete con libertad, de punta a punta, de pared a pared, de rincón a rincón, de piso a techo, con toda tu libertad y tu poder sobre nosotros en esta tarde, cumpliendo el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros al estar aquí, al habernos traído aquí, independientemente de qué haya motivado nuestra decisión de estar aquí, Señor. Pero bien sabemos que fuiste tú el que nos ha traído y te damos gracias, te damos la gloria y recibimos tu palabra para que quede implantada en nuestra mente y corazón y la pongamos por obra. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestro pasaje de esta semana está centrado en una de las epístolas de Pedro, la primera carta, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Vamos leyéndolo como entrada al tema de hoy. Y dice precisamente, refiriéndose a Jesucristo, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El apóstol Pedro está comprendiendo con toda claridad el resultado, el propósito del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Está reconociendo que había una necesidad, sobre todo nosotros como pecadores, como pueblo pecador, por esta naturaleza de pecado en la cual nacemos, y está declarando la justicia de Dios implantada en nuestro diario vivir. Y además está hablando de otra característica de nuestro Dios en el sentido de sanidad. Dios es nuestro sanador también. Y habla con toda claridad que por la llaga de Jesús, por su llaga, es que nosotros somos ya sanados. Como de alguna forma los que estamos viniendo regularmente sabemos que nos movemos de acuerdo a series de cada mes, una temática mensual dentro del tema anual, ¿verdad? ¿Y qué dijimos? Estamos celebrando en este 2024, estamos celebrando el año de Jesucristo. Nos vamos a estar moviendo, enfocándonos a la centralidad de Jesucristo en nuestras vidas. Y de acuerdo a la experiencia de lo que Dios ha hecho en los años anteriores, estamos convencidos que al final del año estaremos viviendo en la centralidad de Jesucristo, cada uno de nosotros como iglesia. Dentro del tema anual tenemos un tema mensual, y el tema de enero es los nombres de Dios. Y lo introdujimos el domingo pasado. Hablamos acerca de los nombres precisamente de Dios en ese sentido. Y vimos con toda claridad el primero, y dijimos que tenía que ver con Dios, nuestro soberano rey, Yahvé. Y explicamos el hecho de que nosotros en pueblo cristiano utilizamos la expresión Jehová, que viene precisamente del nombre que Dios se autoproclamó, anunció en particular a Moisés. Lo estuvimos viendo, entramos con ese y dijimos es como el nombre propio de Dios, ¿se acuerdan? Yahvé, Jehová. Y dijimos que el nombre en el hebreo son 4 consonantes y que en el hebreo no hay vocales, ¿recuerdan? Por lo tanto, no podemos tener la certeza de cómo se pronuncian esas 4 letras hebreas.
y se juntó o se complicó más porque la ley, Dios dijo, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y entonces los hebreos dijeron, mejor ni nos arriesgamos a que vayamos a pronunciar mal el nombre. Y por lo tanto nadie podemos decir que sabemos cómo se pronuncian o qué vocales van entre las consonantes. Así es que si usted le quiere decir Jehová, le quiere decir Yahvé, le puede decir, porque al final de cuentas, mientras esté contemplando esas 4 consonantes del hebreo, estamos dentro de lo correcto, ¿verdad? Ahora, los nombres, dijimos, tienen mucho que ver. Siempre hay significado detrás de un nombre. En nuestro diario vivir, inclusive estaba leyendo de ciertos significados raros de nombres. Mira, ahí le tengo unos cuantos. Tamara, no quiere decir que esté mal, estoy diciendo raro, ¿verdad? Palmera fuerte. Otro nombre, Adai, dice que vive bajo el agua. Digo, no sé cómo le hace, pero. Otro nombre, Dada, que tiene el pelo rizado, eso significa. Flavio, que tiene el cabello dorado. Cael, que es esbelto y delgado, eso queremos ser todos, ¿verdad? Orestes, habitante de las montañas. Y así encontramos. Pero fíjese que me encontré con algo curioso. Ya ve que ahora se está manejando mucho el aspecto de la inteligencia artificial. Y entonces resulta que los gentes de la computadora le metieron a la inteligencia artificial y dijeron, ¿sabes qué? Dime cuáles son los nombres de pila de las personas, los nombres más feos. Es que mire, esto lo dijo la inteligencia artificial. Si usted se llama como uno de esos, no, yo no lo estoy diciendo. La inteligencia artificial dice, lógicamente, que los nombres más feos son Filomena. ¿Hay alguna Filomena? Bendito Dios, me salvé. Eustaquio. Wow, muy bien, muy bien. Brunilda, Filemón, Epifanio, Casimiro, Petronila, Prudencio. Según la inteligencia artificial son los más feos. Yo me imagino por cómo suenan o quién sabe qué significan cada uno de ellos, habría que investigarlo. Pero yo te preguntaré, ¿qué significa tu nombre? ¿Tienes idea de lo que significa tu nombre? Yo no le presto a veces mucha atención, pero la Biblia sí. Inclusive la Biblia muestra que detrás del nombre está como el propósito de la persona, como respalda el nombre. Y esa es precisamente la cultura hebrea y es la cultura que encontramos en la palabra de Dios. Que los nombres tienen significado y que usualmente ese significado respalda o avala lo que la persona es. Por eso hay que llamarnos Cael para estar esbeltos, ¿verdad? En ese sentido. Y entonces vimos, como decía hace ratito, en la semana pasada arrancamos con lo que podríamos decir que es el nombre propio de Dios. Y utilizamos el pasaje de Éxodo en el capítulo 3, versículo 15, Éxodo 3:15, en donde, si ustedes recuerdan, es el pasaje en donde Moisés está en el desierto cuidando ovejas y de repente ve una zarza que no se consume, y en ese momento se acerca primero por curiosidad. Dios le dice, quítate los zapatos porque este lugar es santo, y empieza a conversar. Dios le está mandando a ir a rescatar al pueblo suyo que está en esclavitud por los egipcios. Lógicamente Moisés está confundido, se siente incompetente. Qué bueno que nos sintamos incompetentes. Dice el apóstol Pablo que nuestra competencia proviene de Dios. Y entonces Moisés está pensando en su propio esfuerzo, su propio conocimiento, sus propias habilidades, y Dios, con su ternura y misericordia, lo ubica, lo pone en su lugar y le dice, porque está preocupado, dice, ¿qué le voy a decir al pueblo? ¿Qué le voy a decir? ¿Quién me está mandando? ¿Con qué autoridad voy a llegar? Y Dios le dice, ¿sabes qué? Así le vas a decir a tus paisanos: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se me recordará por todos los siglos.
Es el nombre propio de Dios, dicen los expertos. Jehová, Yahvé, como querramos pronunciarlo. Y como decía, el nombre de una persona dice mucho acerca de la persona. Tiene un significado. Y es por eso que nos estamos dando a la tarea de conocer el significado de algunos de los nombres bíblicos de Dios, que lo vamos a conectar con Jesucristo, porque estamos en el año de Jesucristo. Inclusive en febrero entramos de lleno en esa conexión. Y ese primer nombre, ¿verdad? Yahvé, que significa yo soy el que soy. Y decíamos, ¿acaso alguien pudiera decir eso? O sea, ¿tú quién eres? Yo soy el que soy, pues, y no me parezco a nadie, ¿verdad? El autosuficiente significa el que siempre ha existido y que va a existir, existirá, el que se revela sin cesar. Ese es el nombre verdadero y con el cual Dios quiere ser identificado, ¿se acuerda? Y vimos otro segundo nombre, el Olam, el Dios eterno. Y afirmamos precisamente que Dios en su eternidad, Él no ha mejorado, no ha perfeccionado, Él ha sido perfecto, sigue siendo perfecto y seguirá siendo perfecto. Porque como Él fue el creador, nadie lo creó, no tuvo principio, no tuvo final, ¿verdad? Es el mismo, Él es el principio. Y dijimos un concepto que se conecta mucho en el Dios eterno, es el concepto de la Trinidad. Comentamos que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero sí encontramos la participación de un Dios en tres personas que está continuamente participando como Dios eterno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un solo Dios eternamente, sin principio ni final. El Olam, el Dios eterno, el Dios de todas las edades, las eras, los tiempos, o el Dios de las generaciones. Increíble. Él es nuestro refugio por lo mismo. Él es el Dios de todos los tiempos, el Dios eterno. Y luego vimos Jehová Jireh. El tercero de esos nombres significa Dios proveedor. Y comentamos, proveer casi siempre lo vemos en el sentido de que necesito y me proveíste. Pero el concepto correcto tiene que ser visto como provisión, proveer, provisión. Veo hacia adelante, y es lo que hace Dios. Él ve hacia adelante lo que va a suceder, lo que tú y yo necesitamos, y se va por delante, anticipa para proveer lo que verdaderamente se requiere. Y vimos que precisamente lo primero que Él pudo lógicamente saber es el hecho de que la necesidad más grande que tenemos tú y yo como seres humanos es la salvación. ¿Y qué es lo que hace Dios? Provee anticipadamente, entonces hace el plan de enviar a su Hijo a morir acá por nosotros para darnos la salvación. Conoce tu necesidad, conoce la mía, y Él se mueve con esa provisión anticipado. Pero el día de hoy vamos a ver otros tres nombres, así en una forma relativamente corta por el tiempo. Y el primero de ellos es uno que se lee o pronuncia El Elión, ¿verdad? En ese sentido, como ya lo hemos dicho, nuestro Dios es indescriptible y cada uno de estos nombres nos revela un rasgo suyo. El Elión significa Dios altísimo, Dios exaltado, es lo que está queriendo decir, el Dios de majestad y de poder. La palabra Elión viene de una raíz hebrea que significa ascender o estar en la parte más alta. El Dios altísimo, el Elión. No hay nadie por encima de Él. Podrá haber reyes, gobernantes, directores y lo que tú quieras, líderes por todas partes. Nadie está por encima de nuestro Dios. Este nombre aparece unas 28 veces en el Antiguo Testamento, por cierto, pero por primera vez lo encontramos en Génesis 14. Cuando Abraham viene después de haber rescatado al pueblo, se encuentra con el sacerdote Melquisedec, y ahí en este pasaje aparece 4 veces este nombre, El Elión, ¿verdad? Y entonces nos dice Dios altísimo, es como está traducido. Ahí en Génesis 14 se encuentra este pasaje, pero en particular el versículo 19 dice: y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra. El Dios altísimo. Es urgente, mis hermanos, es necesario
que recordemos que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en un Dios altísimo. No hay nadie por encima de Él. ¿A quién más podrías recurrir en tiempo de tu necesidad? Si Él es el Dios altísimo, no hay nadie. Vete a la cabeza, no andes por abajo en intermediarios y en métodos, no sé, que no son eternos, que son pasajeros, que no son eficientes, que a lo mejor son paliativos. Vámonos al Dios altísimo, porque ya no hay nadie más arriba de Él. No esperemos, porque usualmente lo que hacemos es dejar al Dios altísimo como última instancia. Pues es que mira, como ya fui con mi tío y fui con mi tía y fui con mi papá y con mi hermano y con mi amigo y fui con el pastor y el grupo de oración y están orando por mí, metí una tarjetita y todo, y pues ahora ni modo, ahora voy a hablar con Dios. El Dios altísimo, no hay nadie. Mejor vámonos derechito hasta arriba. El Elión, el Dios altísimo, nuestro primer recurso en medio de nuestras circunstancias de la vida. Tenemos que verlo así, porque si no, entonces sería confiar en un Dios limitado. Pero no tiene límites, está por encima de todos, el Dios altísimo. Tienes una necesidad, tienes una petición, una inquietud, un dolor, un sufrimiento, una carencia. Vámonos al Dios altísimo, convoquémoslo directamente a Él. Nuestro último, pero primero nuestro primer recurso. Y de ahí Él dará su respuesta, la que sea que decida, la enviará hacia abajo, porque Él es el Dios altísimo, el Elión. Y el segundo nombre que tenemos que estudiar el día de hoy es precisamente lo que cantábamos ahorita, que nos apoyaba Rubén con este canto: Dios Tsidkenu. Pero algunos dicen Tsidkenu, como quiera pronunciarlo, no somos hebreos, ¿verdad? Pero de alguna manera yo digo, ¿qué entendemos? Porque significa Dios es justicia. ¿Qué entiendes cuando escuchas que Jehová es tu justicia? ¿Qué viene a tu mente? Porque a lo mejor alguien te está haciendo algo indebido y quieres que se haga justicia. Sientes que hay algo que sale de tu alcance, sientes que es una injusticia, a lo mejor no lo provocaste, tú no lo buscaste, no te lo mereces, pero te está llegando. Quieres que se haga justicia. Y yo a veces digo, bueno, ¿verdaderamente queremos que se haga la justicia? Porque justicia significa darte lo que te mereces. Y ahí donde digo, espérame tantito, mejor que no se me haga justicia. Además lo hemos usado en otras ocasiones. Imagínate que llegas a un semáforo o un alto y te distraes queriendo pensar que eres buen cristiano, te distrajiste y no respetaste el alto y te seguiste, te lo pasaste. ¿Qué es lo primero que dirías? Ay, que no me vea un patrullero, que no me vaya a ver la policía, a lo mejor volteas para atrás, fiu, me salvé, ¿verdad? Dices, qué bueno, ¿verdad? Que la justicia no se me aplique. Pero ahora imagínate igual, ahora estás en ese alto y tú sí te lo estás respetando porque eres buen cristiano, y de repente un hermano de la iglesia, se pasa el alto, y ¿qué dices? ¿Dónde está la patrulla? Que se haga justicia. Porque normalmente es lo que malentendemos con respecto a la justicia. Queremos que se aplique la justicia a todos los demás, pero nosotros no, a menos que sea a nuestro favor. Y Dios es el Dios de tu justicia. Jehová Tsidkenu, ese es nuestro Dios. Y no debemos estar, además creo cuántas ocasiones decimos, es que no es justo lo que me está pasando. Justicia, tenemos un sentido de justicia muy adentro en nosotros. Pero la verdadera justicia está en nuestro Dios, Jehová Tsidkenu, ¿sí? Es una expresión, es un nombre que solo lo encontramos precisamente como traducción, porque junto no lo encontramos en español. Efectivamente son palabras en hebreo. Pero Tsidkenu viene de la palabra tzedek, y tzedek significa rectitud, justicia, de justo. Eso es nuestro Dios, ese es tu Dios. Podemos confiar plenamente en que Él va a aplicar la verdadera justicia, la justicia justa, la justicia correcta sobre tu vida, sobre tus circunstancias, independientemente de cuáles sean. Es un Dios de justicia y se traduce como justo, justificar, declarar inocente. Eso es lo que significa este nombre de Dios como término compuesto. Como vemos a un Dios como juez, como un juez. Dios nuestra justicia, o Dios
de justicia. Mira, mi hermano, la justicia es un atributo de Dios. Así como lo podemos ver, un atributo es que Él es amor. Igual, Dios es un Dios justo, ¿sí? Todo lo que Dios hace es justo. Y tú y yo de a veces digo como cristianos, ¿quiénes somos para cuestionar las acciones o las decisiones justas de Dios? Porque cuando decimos que Dios es justo, lógicamente significa que en Él no hay deshonestidad. Miren lo que dice el Salmo 119 en el versículo 142. Hablando de Dios, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Justicia eterna. No es de vez en cuando, no es esporádica, no es pasajera, no está sesgada hacia unos y desviada de otro sentido para otros. Inclusive me llama la atención que en Génesis a un faraón que no creía en Dios, un faraón que está oprimiendo al pueblo. Miren lo que dice Éxodo 9:27. Éxodo 9:27, faraón dice: esta vez he pecado. Y miren lo que afirma: Jehová es justo y yo y mi pueblo somos malvados. Yo no sé si lo creía, lo sentía, si estaba convencido o era una expresión de conveniencia, pero la verdad es que reconoce aún con su duro corazón que Jehová es justo. Jehová es justo. Él es el único que es completamente justo. Como les decía, justicia es dar a cada quien lo que merece. Y no siempre nos va a convenir que Dios nos dé lo que merecemos. Inclusive, ¿qué nos dice la Biblia? Romanos 3:10. Con toda claridad, no hay justo, no hay ni uno. No podemos pensar, bueno, que te la apliquen a ti, pero a mí no. Nadie es justo, nadie es justo, no podemos. Y el Señor nuestro Dios es nuestra justicia. Estamos viviendo en tiempos difíciles de mucha impiedad, de mucha iniquidad. Están a la orden del día. Donde quiera que lo vemos. Muchas veces, inclusive cristianos o no cristianos, están viviendo lo que se conoce como un secularismo. El secularismo no niega la existencia de Dios. Simple y sencillamente, al vivirlo, la vida se vive sin considerar a Dios. Sí creo en Él, pero yo soy el forjador de mi propio destino. O camino sin buscarlo, sin depender de Él. No es un ateísmo, es creer en Dios, pero no depender de Él. Y estamos viviendo época de secularismo. Lo vemos inclusive dentro de las iglesias, dentro del pueblo cristiano. ¿Cuántos días, cuántas horas, cuántos momentos de la semana tú y yo dedicamos en donde parece que vivimos una especie de secularismo, en donde nos olvidamos que Dios es el Dios eterno, que Él es el Dios altísimo, que Él es el Dios justo para poder recurrir a Él, y nos olvidamos por un tiempo? Rodeados en este mundo por la iniquidad, la gente viviendo sin reglas, sin leyes, cada quien hace lo que le parece. Así está el mundo de hoy, un mundo de injusticia. Necesitamos un Dios de justicia, porque solo Él puede saber cuál es la verdadera justicia. Tú y yo no. Nosotros podemos sentirnos víctimas, y este es algo bien importante en la identidad de nosotros como cristianos. No somos víctimas de las circunstancias. Tenemos un Dios eterno, un Dios altísimo, un Dios justo, y en sus manos estamos. En medio de lo que estamos experimentando, no estamos en manos de la gente que nos está buscando dañar. No estamos en manos del diablo que está queriendo atacarnos con todo lo que puede. Estamos en manos de un Dios todopoderoso, un Dios justo, y Él aplica su justicia en la medida que tú y yo se lo permitamos. Dios, nuestra justicia. Inclusive en el Antiguo Testamento, debido al pecado y al alejamiento del pueblo de Dios, alejándose de Dios, Dios les anuncia: van a ser llevados en deportación a Babilonia. Y entonces viene el profeta Jeremías en ese momento en donde salían a punto de la deportación, y viene con su palabra profética ahí en el capítulo 23, versículo 5, y hace una declaración que llama mucho la atención, porque
no es solo una declaración del momento de ellos, sino una declaración hacia el futuro que inclusive impacta hasta nuestros días. Miren lo que dice Jeremías 23:5. Aquí, vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Jehová Tzidkenu, Tzidkenu. Jeremías lanza esta palabra: el reino del sur está declinando, se habían olvidado de Dios, una corrupción, sumergidos en pecado. Y Jeremías está anunciando esa deportación, pero también está anunciando que hay esperanza, que habría un remanente, y de ese remanente y de la descendencia de David vendría un representante de la justicia de Dios, que es Jesucristo. Desde ahí y el día de hoy experimentamos Dios, nuestra justicia, lo experimentamos en Jesús, porque gracias a que Dios es nuestra justicia, nos ha declarado a ti y a mí justos en Cristo. Justos en Cristo es la declaración que Él hace, ¿sí? Que es ser justo delante de Dios. ¿Te puedes imaginar lo veíamos inclusive en la clase de escuela dominical el día de hoy, ante esa santidad de Dios? Imagínate qué podría hacerte a ti como para que pudieras presentarte delante de Él en una forma justa, ante un Dios inmaculado. Nadie podríamos tenerlo. Y entonces nos dice Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Se fija? Si tú has puesto tu fe, tu confianza en Cristo, si has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, si has nacido de nuevo, ahora entonces tú puedes, y junto con los demás que estamos aquí, podemos experimentar la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y entonces caminamos creyendo en esa realidad. En esa realidad caminamos. ¿Por qué? Dice versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nuestra condición natural es una separación de Dios. No, aunque no hayas hecho nada, nacemos en este mundo separados de Dios. Todos pecamos, estamos separados de Dios. Y mira lo que dice el versículo 24, Romanos 3:24, siendo justificados, hechos justos, gratuitamente. Tiene que venir un acto de declaratoria de justicia de alguien que es perfectamente justo. No podemos hacerlo por nosotros. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, como mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y entonces nos liberó del castigo de nuestros pecados, un castigo que merecíamos precisamente por nuestro pecado. Versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Wow. Dios, mi justicia, nuestra justicia. Qué bueno que es Él. Y al poner nuestra fe en Él, Dios nos ve completamente justos, como si nunca hubiésemos pecado. Y tú sabes que eso no sería justo en el concepto humano, pero el Dios de justicia en Cristo lo ha declarado y nos ha declarado justos. Y la justicia de Dios es lo que nos garantiza que iremos al cielo y no al infierno. No hay otra forma. Necesitamos esa declaración de justos de parte de Dios cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Y el Señor, miren lo que dice que sucedió en la cruz. Vámonos ahora a Colosenses, el capítulo 2, versículo 13. Y dice, y a vosotros, a ti y a mí, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida, te dio vida. No la merecíamos, pero Él es un Dios justo. Nos dio vida juntamente con Él. Y miren, dice, perdonándonos todos los pecados,
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por eso celebramos la crucifixión. Sin crucifixión no hay evangelio. El evangelio completo, crucifixión, resurrección, que es lo que nos da precisamente el poder vivir bajo el poder del evangelio en nuestras vidas. Lo clavó en la cruz y ya no debemos nada. El pecado ya no tiene ningún derecho sobre tu vida, aunque sabes que hay pecado en tu vida. Él es nuestra justicia. ¿No te da gusto saber esta realidad? No habría otra forma. No hay otra forma de lograrlo. No es algo que merecemos. No te lo ganaste. No está en base a tus méritos, a tus obras, a tus acciones, a si te portaste bien, si viniste a la iglesia. Nuestra justificación se basa solamente en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios nos las da aunque no lo merecemos. No lo merecemos. ¿Y quién puede declararnos justos? Solo puede declararnos alguien que es justo. Por eso ese nombre es importantísimo. Él es justo y por lo tanto te puede declarar justo. No hay otra forma. Por eso es necesario, y lo predicamos domingo tras domingo. Necesitas, si no lo has hecho antes, necesitas entregar tu vida a Cristo, para que entonces la justicia de Dios sea aplicada a tu favor. Esto es lo que tiene que suceder. No somos justificados por portarnos bien como un premio, ni para tener que estar mereciéndola. Es un favor inmerecido. Sabemos que fuimos concebidos en maldad, como dice David en el Salmo 51. Dice: en maldad me concibió mi madre, así nací. El mismo Job, capítulo 25, versículo 4, está reconociendo precisamente, ¿sí?, que cómo es posible que se pueda justificar un hombre para con Dios. No se puede. No podemos autojustificarnos. Necesitamos un Dios soberano, el Dios altísimo, el Dios eterno, que venga a hacer una declaratoria sobre nuestras vidas en todo momento. Inclusive por eso es que nuestro lema del año pasado estaba basado en Romanos 1, 16 y 17, que habla: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Sí? Y entonces lógicamente habla de la justificación en el versículo 17. Pero ¿cómo es que se dio todo esto? Si sabemos, tenemos que reconocer que somos pecadores y no merecemos nada ante Dios. Y entonces, miren lo que dice este pasaje hermosísimo que también vimos en la escuela dominical el día de hoy, 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Y mire, le decíamos, esta fue la transacción más increíble que pudo haber sido hecha a nuestro favor. Al que no conoció pecado, ¿sí? Ahí lo dice, 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros, por ti y por mí, Dios lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, ¿sí?, Dios lo hizo pecado con un propósito, para que tú y yo fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo. ¡Wow! Todo tu pecado, toda tu maldad, todas tus iniquidades, toda nuestra basura. Por eso el profeta Isaías decía: todas nuestras acciones son como trapos de inmundicia. Todo fue, agarró Dios y dijo: a ver, mijito, te quito todo y se lo pongo encima a Jesús. ¡Pum! ¿Para qué? Para que tú y yo ahora podamos ser, porque fuimos, Dios es el que lo declara, justicia de Dios en Cristo. Y tú y yo ahora podemos decir: ¿sabes qué? Se ha aplicado la justicia de Dios en mi vida a mi favor. A mi favor. Porque todo lo malo mío se lo echó a quien no merecía, a Jesús. Pero gracias a eso, Él pudo aplicar su justicia del juicio, pero también la aplicó sobre nuestra vida a nuestro favor. Y ahora, como justos en Cristo, podemos acercarnos ante la presencia de un Dios justo, todopoderoso, confiadamente, como dice la carta a los Hebreos. No importa cómo
cómo esté tus circunstancias. Al que no conoció pecado, a Jesucristo le aventó ese pecado por el cual el día de hoy estás cargado, estás viviendo, estás experimentando ese pecado que te tiene atado, esclavizado. Necesitas creer la palabra de Dios, porque ese pecado Dios ya lo agarró y lo puso sobre Jesús y te ha declarado a ti justo. No parecemos justos. Ante el mundo no lo somos. Ni siquiera creo que nos comportemos, por más que finjamos, nos comportemos como justos. Pero vivimos como cristianos que nuestra identidad es que Dios nos declaró justos, pasando todo nuestro pecado a Jesús. Por eso Isaías 53 dice que Jesús llevó sobre sí mismo todas nuestras imperfecciones, todas nuestras iniquidades, todo nuestro pecado. ¿Cuál es el problema? Que vivimos en una sociedad donde la gente no reconoce que hay pecado. Y si no hay pecado, entonces ¿para qué quiero ser justificado? Pero tú y yo en Cristo, y estamos aquí, sabemos, aún como cristianos, aún habiendo entregado nuestra vida a Cristo, aún habiendo nacido de nuevo, sabemos que hay pecado en nuestra vida. Y que ese pecado de ayer, de hoy y de mañana está puesto en la espalda, sobre encima de Jesús. Y Dios, quien es el único que puede hacerlo, te declara justo. Wow. ¿Eres justo? Y digas sí. Pues no lo parece, mi hermano, pues díselo a Dios, porque esa es la realidad de lo que Dios nos está mostrando. Como Dios justo no nos va a dejar. Jesucristo, por su obra en la cruz, es el proveedor y la fuente de nuestra justicia. Deja que Él la aplique. Y sobre tu vida la aplicó y la aplicó a tu favor. Y luego el tercer nombre del día de hoy, Jehová Rafa. Jehová Rafa, Jehová nuestro sanador. Y siempre que se habla de la sanidad hay un problema de confusión, de incredulidad, de dudas, de críticas, de no saber a qué se refiere. Mire nuestro pasaje que leímos al empezar, primera de Pedro 2:24. Es el apóstol Pedro que está escribiendo en el Nuevo Testamento, está escribiendo allá por el año 60 y tantos después de Cristo, y dice quien llevó, hablando de Cristo, llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sobre la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros, tú y yo, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y luego miren lo que dice: y por cuya herida, ¿la de quién? La de Jesús. Por cuya herida fuimos sanados. Fuimos sanados. Desde el tiempo en el que Dios saca al pueblo de la esclavitud de Egipto, habían pasado unos cuantos días. Ya tienen sed, llevan tiempo, varios días sin tomar agua, y de repente se encuentran con un manantial de agua y dicen: wow, ya nos dio agua. Y resulta que las aguas estaban amargas, al grado que inclusive le llamaron a ese lugar Mara, que significa amarga. ¿Y qué hace Dios? Bueno, Moisés va y se queja con Dios, y Dios le dice: tranquilo, agarra este tronco de árbol, aviéntalo al agua. Y dice que en cuanto lo hizo Moisés, las aguas se endulzaron. ¿Te puedes imaginar unas aguas endulzadas por Dios? Qué electropura, ni qué alcalina, ni. ¿Te puedes imaginar? Yo no sé, yo digo, ¿qué habrá sabido esa agua? ¿Has probado el agua del manantial? Endulzadas por Dios. Y me estoy refiriendo ahí en Éxodo 15, está la narrativa por si usted después quiere verlo, después de esos 3 días. Pero miren lo que dice Éxodo 15:26. Una vez que bebieron el agüita sabrosa, Dios hace esta declaración: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Dice, ¿por qué? Porque yo soy Jehová tu sanador. Aquí es la primera vez que aparece esta expresión, Yahvé Rafa. La promesa que Dios le dio al pueblo de Israel fue de que Él sería su sanador. Dios deseaba que experimentaran lógicamente una sanidad total, una sanidad completa.
no a medias tintas. Dios deseaba ver a su pueblo viviendo diariamente en obediencia, y entonces como resultado le conocerían como ese Dios sanador. La palabra sanador, la palabra Rafa, significa curar, reparar, enmendar, restaurar a la salud. Y es lo que Dios está recordándoles al pueblo, que Él será el sanador. Salmo 103, versículo 3. Miren lo que nos dice. No solo nos justifica, dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. O sea, nos justifica, no nada más te justifica. Dice, es el que sana todas tus dolencias. Tenemos que acercarnos a ese Dios también, no nada más como eterno, no nada más como el Altísimo, no nada más como el gran yo soy, no nada más como el proveedor, sino tenemos que acercarnos a Él sabiendo que en sus manos puede y está el poder para sanarnos. Él no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Ahora, pudiera venir, porque a la luz de este pasaje de Primera de Pedro hay algunos que dicen, bueno, sí, pastor, pero aquí se refiere a una sanidad espiritual, sobre todo cuando se ve la enfermedad. Y entonces, bueno, si dice que Él es el sanador, ¿por qué hay enfermos cristianos o cristianos enfermos? Y entonces tratan de… Yo algo que he aprendido desde hace mucho, y se lo he comentado aquí: Dios no necesita que lo defiendas. No te necesita que lo defiendas. Porque no, es que, ¿sabes qué no voy a hacer? Pues si le digo que sana todo y ve al enfermo, va a decir, bueno, ¿y él por qué? ¿Me doy a entender? Pasamos por enfermedad. Pero primero tenemos que darnos cuenta qué es lo que la Biblia verdaderamente está diciendo. Y ahí es donde no sé, de alguna manera me encanta cómo se conecta toda la Biblia en la misma línea, porque está inspirada por un solo Espíritu, el Espíritu Santo. Este pasaje que Pedro está citando, está citando él al profeta Isaías, en Isaías 53, capítulo 53, versículos 4 y 5. Y mire, ciertamente dice, llevó él nuestras enfermedades. Está refiriéndose a Jesús. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Se acuerda? Segunda de Corintios 5:21, al que no hizo pecado, Dios lo hizo pecado, cargó todo tu pecado sobre él, para que tú y yo fuésemos hechos el día de hoy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y es lo que está diciendo el profeta Isaías también. Y vemos que está hablando de enfermedades, curados, sanados. Pero al final de cuentas, enfermedad, curar y sanar, no necesitamos definiciones de diccionario. Podemos saber con toda claridad a qué se refiere. Pero algunos, como les decía, bueno, es que se refiere a curar o a sanar en lo espiritual. Entonces Él, a la hora que tú entregas tu vida a Él te sana espiritualmente y tienes la vida eterna. Pero la Biblia nos dice que va mucho más allá que lo espiritual. O además de, ¿sí? Además que lo primero que vemos es que está hablando en tiempo pasado. No está diciendo seremos sanados. Dice, ya fueron. En Cristo ya fuimos sanados. Dígalo, en Cristo ya soy sanado. Ya fui sanado en el nombre de Jesús. Mi hermano, tenemos que caminar creyéndolo. Mira, lo peor que puede suceder es que no sanes. Pero ¿sabes qué? Morirás o llegarás a la línea creyendo y no en desesperación. ¿Por qué? Porque necesitamos saberlo todo para saber qué es lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Pero lógicamente entonces está refiriendo a cristianos el pasaje de Pedro. Pero en Cristo ya fuimos sanados. Ahora, si dice que llevó nuestras enfermedades, yo diría, ¿por cuántos pecados y rebeliones murió Cristo? Dice que por todos. Por lo tanto, por todos, ¿sí? Nuestros pecados, y por lo tanto por todas nuestras enfermedades, la llaga de Jesús, por su llaga fuimos curados, fuimos sanados, ¿sí? Ahora, insisto, esta afirmación de sanidad va mucho más allá que lo espiritual. Qué suave, con eso tendríamos, con ser sanados espiritualmente. Pero Dios no se mueve así.
Y entonces, ¿cómo podríamos responderle a aquellas personas que dicen que solo se refiere a una sanidad espiritual? Mira, ahora le voy a llevar al Evangelio de Mateo. Y otra vez, mire cómo Mateo, el evangelista, va a conectar Pedro y va a conectar Isaías con esta afirmación. Vámonos a Mateo 8:14. Ya vamos aterrizando. Dice, vino Jesús, Mateo 8:14, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de Pedro postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía. Y dirías, bueno, pues sí, pues claro, pues es Jesús. Versículo 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a Jesús, a él, muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios. Y luego, ¿qué hizo Jesús? ¿A cuántos sanó? A todos. A todos. No te excluyas de la sanidad de Dios sobre tu vida. Versículo 17. Dice, miren lo que dice. Aquí está la conexión que le digo. Y esto es que nos debe sorprender y darle gracias a Dios. Dice, para que se cumpliese. ¿Sanó a todos? ¿Sí? Está hablando enfermedades físicas, ¿verdad que sí? Sanó a todos, mire, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo que él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Se está refiriendo al pasaje de Isaías 53 y está conectando la sanidad física con la sanidad por la llaga de Jesús. No lo digo yo, no lo digo yo. Aquí está en su palabra. No es solo una sanidad espiritual, no es solo una sanidad emocional. Por la llaga de Jesús ya fuimos sanados en todos los aspectos de nuestra existencia. ¿Por qué no sanamos de inmediato? Hay obstáculos para la sanidad, que no es el tema de hoy. Pero eso no le quita a Dios el poder sanador. En el momento que entregamos nuestra vida a Cristo, Él sana nuestras dolencias, nuestros dolores. Jesucristo sanó físicamente a la gente para cumplir la escritura de que por la llaga de Jesús somos curados. Esa es la realidad bíblica. Y tenemos que llegar a ese punto. Él, el Elión, el Dios altísimo, el Dios de nuestra justicia, el Dios nuestro sanador. Y ese Dios altísimo, por lo mismo, lo declara también la Biblia, no hay nada imposible y nada difícil para Él, en lo absoluto, nada, porque Él es el Dios altísimo. Y yo te diría, ¿por qué quieres seguir resolviendo tus circunstancias por tu cuenta? ¿Por qué seguir enfrentando todo aquello que está más allá de tu fuerza? Cuando tenemos un Dios altísimo, cuando tenemos un Dios sanador y un Dios de justicia. El Elión, el Dios altísimo, puede darte la vida eterna y sostenerte. Y te diría, si tú nunca has entregado tu vida a Cristo, este es tu momento, porque el Elión, el Dios altísimo, ha provisto todo para darte la salvación, para que tengas la vida eterna, tengas entrada al cielo. Y si nunca has entregado tu vida a Cristo, este es el momento dentro de nuestro programa en donde Dios te da la oportunidad de decir, yo quiero por primera vez entregar mi vida a Cristo. Yo no sé cuánto tiempo tengas viniendo, tenemos muchas personas nuevas el día de hoy, pero una cosa se aplica a todos los que estamos aquí, sin importar el tiempo que tengamos. Si tú nunca has entregado tu vida a Cristo, este es tu momento. Y yo quiero invitarte, si tú así lo deseas, que tú digas, yo quiero entregar mi vida a Cristo en esta tarde. Quiero comenzar poniendo mis manos en el Dios altísimo y en nadie más. Si quieres tomar esta determinación en esta tarde, levanta tu mano, quiero orar contigo. Que tú digas, quiero entregar mi vida a Cristo porque no lo he hecho antes. Ya no quiero seguir dependiendo en mis propias fuerzas, en mis conocimientos, en mis impulsos, en mis deseos y en mis opiniones. Quiero la intervención del Dios Altísimo en mi vida. Y Él ofrece de inmediato su intervención en tu corazón. ¿Quieres entregar tu vida a Cristo? ¿Por qué no hacerlo el día de hoy si no lo has hecho antes? La semana pasada me llamaba mucho la atención
como una criaturita como de unos 8 años, entregó su vida a Cristo. Otros llevan tiempo aquí en la iglesia y entregaron su vida a Cristo. No hay plazo, pero este es tu momento. Este es tu momento, entregar tu vida a Cristo. No pospongas más. Es Dios el que te trajo aquí, como decíamos al principio. Este es tu momento. A lo mejor una vez entregaste tu vida a Cristo, te has alejado y sientes que no mereces nada. Es tiempo de volver. Es tiempo de volver. Y Dios te recibe como recibe aquel padre al hijo pródigo. Te recibe con los brazos abiertos y te da la salvación, te da el perdón de tus pecados que tanto estás necesitando, y aplica su justicia sobre tu vida a tu favor. Iglesia, te diría, te sientes como en un desierto, luchando en una batalla. Y te diría, mi hermano, mi hermana, ven. Encuentra tu victoria en el Dios Altísimo. El Dios Altísimo está por encima de lo que estás experimentando. No importa lo que estés pasando, Dios tiene la última palabra. Tú no, los demás no. Los médicos no tienen la última palabra sobre tu vida, en lo más mínimo. Los dictámenes médicos no rigen tu vida, no rigen la decisión del Todopoderoso. El Dios Altísimo, el soberano Rey del universo, Él pelea tu batalla. Es el poderoso, el que todo lo sabe, el que todo lo puede, aunque todo parezca imposible en este momento. El Dios Altísimo, pero también es el Dios de tu justicia. Y si estás experimentando injusticia sobre tu vida, Él es tu justicia. Deja que Dios la aplique. No tomes la justicia en tus manos. No estés esperando que se haga justicia conforme a lo que tú crees. Deja que el Dios, tu justicia, intervenga en tus circunstancias y verás el resultado. Enfermedad física, y son tiempos difíciles y el clima también no favorece. Y yo te diría, ¿podrías creerle a Dios por tu sanidad en este día? ¿Podrías? No permitas que la duda o la inseguridad te robe la bendición que Dios tiene para ti hoy. No lo permitas en ningún momento. Si tú en esta tarde estás pasando por tiempos en donde sientes que estás padeciendo injusticias de alguien más y no sabes cómo resolverlo, te sientes agobiado, te sientes cansado, a lo mejor desesperado, y te diría, ven al Dios de justicia, ponte de pie, que tú digas, yo quiero entregar esta situación injusta de mi vida, la quiero entregar al Dios justo, mi justicia. Si este es tu caso, ponte de pie, que digas, yo quiero que la justicia de Dios se aplique a mi favor, que se aplique conforme al juicio del Todopoderoso, que se haga la justicia de Dios en mi entorno, en mis circunstancias. Tenemos que recurrir al Dios Altísimo, al único que lo puede lograr. Es el único que tiene la solución, es el único que puede solucionar. Nadie más puede aplicar su justicia en tus circunstancias. Y este es tu momento. Este es tu momento. Y ahora dile, Dios, aplica tu justicia sobre mis circunstancias, porque tú eres mi Dios de justicia. Tú eres Dios mi justicia. Aplica tu justicia en mis condiciones, en mis circunstancias. Mete tu mano, interven, resuelve conforme a tu poder y a tu justicia, en el nombre de Jesús. Y ahora dile, te creo, Señor, te creo. Tu palabra dice que tú eres mi Dios de justicia, y yo te creo, Señor, eres mi Dios de justicia. Y salgo de aquí convencido en que tu justicia se estará aplicando sobre mis circunstancias en todo momento. Gracias, dile, gracias Dios, gracias porque eres el Dios de mi justicia, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pero también es Dios tu sanador. Si estás experimentando enfermedad en este momento, sobre todo una enfermedad que dices no tiene solución, el dictamen médico es deplorable, ponte de pie, que tú digas, yo quiero ponerme en manos de mi Dios, mi sanador, Jehová Rafa,
mi sanador. Él es el único que puede traer una verdadera sanidad a tu vida. Sanidad en tu cuerpo, sanidad en tus emociones, sanidad en tus circunstancias, sanidad espiritual en todo tu entorno. ¿Quieres recurrir a Él? Si Él es el Dios, tu sanador, ¿por qué no recurrir a Él? ¿Por qué depender de los médicos nada más? Él puede usar a los médicos porque Él es el Dios Altísimo y Él mueve a los médicos. Los médicos no tienen tu solución. La tiene Dios, tu sanador. Y ahora yo te invito a que declares junto conmigo y digas: Señor, tú eres mi sanador, y me entrego ante ti, confiando plenamente en ese poder y ese nombre tuyo como mi sanador, que estás declarando que por la llaga de Jesús yo ya fui sanado, sanada. Y yo te creo, Jesús, dile: yo te creo, mi Dios. Dios Altísimo, muévete en esa libertad y bajo ese nombre como mi sanador, como mi salvador, en todos los aspectos de mi día. Oh Padre bendito, trae sanidad sobre tu pueblo, Señor. Mira, Padre, la necesidad de una sanidad física entre ellos, Padre bendito. Ven tú como Dios Altísimo, oh Padre bendito, como Jehová Rafa, como su sanador en este momento. Señor, te creemos. Tú eres el único que puede lograrlo. Tú eres el único que puede hacerlo, Señor. Y es en esa certeza que lanzamos tu palabra: por la llaga de Jesús son sanados. Y dile: por la llaga de Jesús yo fui sanado. Fui sanado por la llaga de Jesús. Te creo, mi Dios. Te creo y aplico tu palabra que dice que tú sanas a los quebrantados de corazón y vendas mis heridas. Ven, Padre, sana. Gracias por tu promesa que nunca falla. Gracias, Padre, por todos estos nombres que nos has revelado hasta hoy, mi Dios. Nos unimos a la palabra del segundo libro de Samuel, donde dice que tronaste desde los cielos, Jehová, y tú como Altísimo diste tu voz y has dado tu voz sobre tu pueblo. Te creemos, lo recibimos, nos lo apropiamos y salimos de aquí para caminar creyendo todo lo que tú has prometido sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios Altísimo.